Muy buenas noches, sean todos los estudiantes que pueden verme a esta hora. Desde acá, desde Moravia, les doy una cordial bienvenida para que puedan acompañarme un poco a lo que es el análisis de estos temas que hemos estado desarrollando a lo largo de estas últimas semanas. Así que, bueno, qué mejor manera de poder poderlos invitar un poco a repasar la materia, que por cierto entra en el examen y que, bueno, estos días de cuarentena yo creo que podemos invertir un poco el tiempo en poder repasar un poquito esos contenidos que, como dije anteriormente, se han estado desarrollando a lo largo de las últimas semanas en el salón de clase. Entonces, un cordial saludo para todos los ideas iniciales en esta noche. Vamos entonces a básicamente hacer un breve repaso de lo que es el módulo 50, que es lo que abarca el tema de la prehistoria, y posteriormente hablar sobre el proceso de hominización, que es algo que sin lugar a dudas es fundamental para poder entender lo que es el proceso evolutivo del ser humano. También mencionarles lo que respecta a el desarrollo de las civilizaciones antiguas como Egipto y Mesopotamia. También lo estaré abordando esta noche. Entonces vamos a iniciar con este breve análisis. Ojalá que puedan tomar nota de estos puntos que vamos a estar desarrollando acá en este modo virtual a través de la plataforma Zoom. Okay, entonces voy a iniciar, chicos, a darle compartir pantalla para entonces iniciar con este análisis y desarrollar los contenidos que entrarán más adelante cuando entremos y termine este periodo de cuarentena. Iniciaremos con las pruebas de esos contenidos. Entonces voy a darle la presentación y voy a darle compartir pantalla. Bueno, a partir de acá, vamos entonces a ver lo que es este tema que es fundamental para entender lo que es la primera parte del módulo 50. Entonces tenemos los primeros pasos del ser humano, de los homínidos al Homo sapiens sapiens. Ya sabemos que eso fue un proceso de millones y millones de años, es decir, todo lo que tiene que ver con el proceso de la evolución, la propuesta científica, que es lo que básicamente lo que nos toca, nos corresponde a ver en esta primera parte del módulo, ¿verdad? Dentro de los objetivos de esta primera parte, de esta pequeña ponencia, es describir la evolución del ser humano desde los primeros homínidos hasta las sociedades de cazadores y recolectores. El segundo objetivo sería que ustedes puedan reconocer a través de los mapas el proceso de migración que hicieron algunos homínidos y que posteriormente dio a luz a lo que fueron los Homo sapiens sapiens. Y finalmente que logremos identificar cuáles fueron las características sociales y económicas y políticas de las sociedades de cazadores y recolectores, cómo estaban estructuradas, porque esas sociedades fueron lo que más tarde van a dar a luz a las grandes civilizaciones de la antigüedad. Bien, primeramente vamos a analizar lo que es el proceso de hominización. ¿Qué entendemos nosotros cuando nosotros hablamos de hominización? Vamos a definirlo de la siguiente manera. Es la progresiva adquisición de características que acabaron diferenciando los homínidos del resto de los primates. Es como lo que vimos en la clase y lo estuvimos desarrollando, son los cambios biológicos que ocurren a través de los millones y millones de años que posteriormente de ahí surge lo que es el Homo sapiens sapiens. Aquí tenemos básicamente acá a estos 5 eslabones básicos de lo que es el proceso de hominización. Recordemos, tenemos el primero que es el Australopithecus, el Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens de Neandertal y finalmente el Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Pero recordemos, esta definición es básica para poder entender qué entendemos nosotros como proceso de hominización. Ahora, en cuanto a lo que es este mismo tema, lo que es el proceso de hominización, es muy importante tomar en cuenta lo que es la línea de la evolución o la línea evolutiva. Como les había explicado la vez pasada, teníamos básicamente los primates, ¿verdad? De los primates habían dos ramas importantes, los primates inferiores o prosímil, y finalmente teníamos a los primates superiores, ¿verdad?
Ninguno de estas dos ramas constituyen en lo que es el proceso de hominización. No es de los primates superiores como el orangután, la gorila, el chimpancé. No es de estos que se genera la hominización, sino más bien es a partir de el homínido. Una vez que surge el homínido, a partir de este ser es que se evoluciona hasta llegar al ser humano actual. No es a través de los monos como algunas personas piensan que trata la evolución. No, obviamente el ser humano no evolucionó del mono, porque si fuera así, obviamente los monos no existirían, ¿verdad? Evidentemente fue a través de la ramificación llamada de los homínidos que dio a luz a la primera evolución del Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertal y Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Es a través de estas ramas genéticas que va a evolucionar el homínido para posteriormente dar origen a lo que es al Homo sapiens sapiens. Cambios biológicos, recordemos que el homínido como tal se va a caracterizar por un aspecto antropomorfo y no va a tener la misma cola que van a tener los mismos primates. Son de la misma familia, pero no tiene esta característica básica que es la cola. Y además, esos cambios van a ir modificándose con el transcurso de los millones de años de genética y de continua evolución, ¿verdad? Ahora bien, con respecto a lo que es la estructura biológica, ahí tenemos un poquito de lo que es el DNA o lo que se conoce como el ácido desoxirribonucleico. Y pues básicamente lo que viene esta parte es explicar esos cambios que han ocurrido a través de su genética, porque un homínido no es lo mismo que un Homo sapiens sapiens, a pesar de que son antecesores, pero la cadena evolutiva evidentemente ha creado nuevas estructuras biológicas, nuevas estructuras en el ADN para que se vaya modificando la estructura biológica hasta llegar a dar a luz al ser humano actual. Es interesante mencionar que, por ejemplo, este DNA como reloj molecular, evidentemente, son estimaciones que se basan en esta secuencia de DNA que son dos especies dadas que experimentan cambios con una frecuencia proporcional al tiempo transcurrido desde su separación, y esta propiedad permite estimar los tiempos de divergencia entre los distintos organismos. Además, el número de diferencias, que es el número de mutaciones que han ocurrido a través de los años, o podemos llamarlo también como cambios biológicos, pertenecen a linajes diferentes. Ahora bien, toda esta variación genética, obviamente nos va a distinguir a nosotros como los seres humanos actuales de otras especies, ¿verdad? A partir de este análisis, podemos llegar, por ejemplo, a la conclusión de que los cromosomas van modificándose, al igual que el ADN también. Todo esto, pues obviamente tiene una explicación biológica, tanto en los marcadores genéticos como en lo que es la estructura molecular y del ADN como tal, ¿verdad? En síntesis, hay cambios biológicos que han ocurrido con el ADN de los homínidos, que han ocurrido esos cambios biológicos, ¿verdad? Ahora bien, con respecto a estos mismos cambios biológicos, por ejemplo, tenemos que las extremidades inferiores se alargaban, el pie se hace más plantigrado, eso quiere decir que se apoya sobre una planta, el dedo gordo se sitúa al mismo plano de los 4 dedos. Es más, nuestra mano, este dedo gordo es sin lugar a dudas un avance en la evolución, porque como les he mencionado en las clases pasadas, los demás animales, tanto el perro o el gato, lo que tienen son pezuñas, no tienen dedos y sobre todo no tienen este pulgar. Este pulgar es un gran avance porque con esto puede, pues, obviamente agarrar objetos y poderlos manipular. Esto es nada más una demostración de esa evolución que ha ocurrido a lo largo de millones y millones de años, ¿verdad? Finalmente tenemos acá lo que es un cuadro comparativo de lo que es los homínidos. Vamos a caracterizar y a mencionar cuál es la particular característica de cada uno de esos 5 eslabones de los homínidos.
Vamos a empezar primeramente con el Australopithecus acá. Vean que, por ejemplo, el Australopithecus abarca de 3,5 millones de años a 2, millones de años. Ubicación geográfica, la vamos a ubicar al este de África. ¿Cuál va a ser el principal avance que va a tener el Australopithecus? Va a ser el bipedismo. Y también, pues, entre otras de las características, tenía un cerebro pequeño, tamaño parecido al de un chimpancé, no era muy alto, que eso lo hicimos en un trabajo grupal, no era muy alto, muchos de ustedes lo mencionaron como característica primordial, y su dieta se volvió omnívora y su adaptación a otros hábitats. Poco a poco se fue modificando este homínido que es el Australopithecus. Finalmente tenemos al Homo habilis. Este abarca de 2,3 millones de años a 1,8 millones de años. La ubicación va a ser África. Recordemos que África va a ser el origen de la humanidad. Avance del Homo habilis, fabricó herramientas, un lenguaje rudimentario. Características generales que vamos a encontrar en el Homo habilis es que su dieta se volvió omnívora, su adaptación también a otros hábitats. Posteriormente tenemos al Homo erectus. El Homo erectus como tal se desarrolló hace 19 millones de años, África, África del Sur, Asia y Europa. Ya el Homo erectus empieza a migrar a otras regiones, lo que evidencia un avance en su estructura, y en su visión, ¿verdad? Otro avance significativo del Homo erectus es el descubrimiento del fuego. El descubrimiento del fuego fue, sin lugar a dudas, uno de los descubrimientos más importantes que ocurrió en la prehistoria. Eh, También medía entre 1,50 y 1,70 metros. Su dieta era omnívora. Después tenemos al Homo neandertal. Este vivió hace más de 15.000 años a 35.000 años. Lugares, ubicación geográfica, igual África, Asia y Europa también. Característica primordial o avance, en el caso del Homo neandertal, fue uno de los primeros que realizó los entierros. Recuerden que el neandertal, a diferencia del Homo erectus o del Homo habilis o del Australopithecus, el neandertal es el primero en que va a incorporar esta cosmovisión de lo que es enterrar, hacerles una especie de pequeño ritual a los seres queridos que han muerto, y es como les mencioné, a partir de ahí muy probablemente inicia la concepción religiosa a partir del Homo neandertal. Características igual, eran más robustos que el ser humano actual. Y finalmente vamos a encontrar al Homo sapiens sapiens. El Homo sapiens sapiens, pues de 150.000 años a 100.000 años, ubicación geográfica, todo el planeta. Avance principal, las pinturas rupestres, ¿verdad? Y obviamente a América llegaron desde Asia, caminando a través del estrecho de Bering, dentro de sus características primordiales. En síntesis, jóvenes, vamos a tener del Australopithecus el bipedismo, del Homo habilis la fabricación de herramientas, del Homo erectus el descubrimiento del fuego, del Homo neandertal que realizó los primeros entierros, y del Homo sapiens sapiens las muestras de pinturas rupestres encontradas también en Altamira y en Francia también. Ahora, parte del tercer objetivo de esta pequeña conferencia era que ustedes jóvenes supieran sobre la ubicación y las migraciones desde el punto de vista geográfico. La movilidad espacial que ha recorrido a través de los millones y miles de años el Homo sapiens sapiens, ya estamos en la última cadena evolutiva. Y pues obviamente inicia en África. Recordemos que África es la cuna de la humanidad. Según la teoría del origen africano, el ser humano evolucionó a partir del continente africano y fue migrando a otras regiones del planeta Tierra en busca de un buen hábitat, cambios climatológicos o simple y sencillamente a poder poblar otras regiones del continente. De África se extiende a Europa, de Europa se extiende al continente asiático y finalmente llega al continente americano. Sin lugar a dudas, hay que mencionar el papel que tuvo el estrecho de Bering en esa región, que fue ese puente que comunicó al continente asiático con el continente americano, donde pasaron este Homo sapiens y posteriormente fue poblando lo que es América del Norte, posteriormente Centroamérica y finalmente América del Sur.
Esto básicamente es el tema sobre las teorías del origen del poblamiento, del poblamiento americano. ¿Okay? Importante, jóvenes. La prehistoria como tal se va a dividir en dos grandes periodos. El primero, la edad de piedra. Recordemos que la edad de piedra inicia con el paleolítico, que significa piedra antigua o piedra sin pulir. Posteriormente llega el mesolítico también. Y finalmente el neolítico, que son los 10.000 años antes de Cristo. El neolítico como tal, que es donde evoluciona no solamente la estructura social del Homo sapiens sapiens, sino que también empieza a crear estructuras políticas y posteriormente estructuras económicas más complejas hasta dar a luz a las civilizaciones o imperios de la antigüedad. Y otro gran periodo de la prehistoria corresponde a la edad de los metales, cuando ya el ser humano inicia la manipulación, la metalurgia, tanto del cobre, del bronce y del hierro, ¿verdad? Son grandes edades donde el ser humano utilizó el cobre, el bronce y el hierro en su vida diaria, en la fabricación de tanto de herramientas como de armas. Bueno, ya aquí lo sabemos, la edad de cobre, el quinto milenio antes de Cristo, características muy blandos, utensilios de adornos, en lo que es la edad de bronce, 3.000 años antes de Cristo, situamos la edad de bronce, duro y cortante, diversos objetos y armas. Imagínense que la edad de bronce son 3.000 años antes de Cristo. El ser humano ya estaba en el bronce. Y finalmente en el segundo milenio antes de Cristo tenemos la edad de hierro, ¿verdad? Que ya es un poco más maleable, armas entre otras cosas también. Bueno, llegamos ahora a esta parte que son los modos de vida de tanto de los cazadores y recolectores. Obviamente es importante mencionar qué entendemos por cazadores y recolectores. Si nosotros nos ubicamos un poco a través de lo que es este concepto, vamos a darnos cuenta que cazadores y recolectores no solamente es hablar de cómo eran las estructuras sociales en la prehistoria, sino también nuestros indígenas. De hecho, el poblamiento de Costa Rica inició en el año 12.000 antes de Cristo y obviamente eran cazadores y recolectores. Evidentemente, esto se vincula con lo que es el nomadismo. Recordemos que el nomadismo no implica simplemente andar de un lugar a otro, sino que estos grupos de personas tenían que realizar diversas actividades, cazar, recolectar para comer y para poder subsistir tanto ellos como sus seres queridos, ¿verdad? Así que poco a poco, cuando ya llega el periodo del neolítico, este nomadismo se deja a un lado para posteriormente dar a luz a lo que es el sedentarismo, que eso lo vimos en clase muy bien, que es cuando ya inicia lo que es la agricultura, la cultivación de las semillas, lo que es la domesticación de los animales. Todo esto ocurre en el Neolítico para posteriormente dar a civilizaciones cada vez más complejas. Aquí tenemos un claro ejemplo de algunas imágenes de lo que era la prehistoria. Antiguamente, pues, habían casas, chozas, obviamente muy rudimentarias, todavía no había la tecnología ni los descubrimientos arquitectónicos que posteriormente van a dar pie civilizaciones como tanto la mesopotámica como las civilizaciones egipcias, que sí van a dar un matiz arquitectónico con una técnica más compleja. Todavía aquí estamos en sistemas arquitectónicos muy rudimentarios, con muy poco conocimiento en lo que es las estructuras o en las edificaciones, ¿verdad? Ahí tenemos una estructura social, rituales, eh, a pesar de eso hay grupos sociales. Más adelante vamos a hablar un poquito más de esto. Por ejemplo, las características de las sociedades de la prehistoria, tenemos que evidentemente mencionarles que, por ejemplo, las sociedades no había una estructura social compleja como en Egipto o en Grecia o en Roma o inclusive en la misma Mesopotamia, sino que eran igualitarias, ¿verdad? Sí había un líder, pero era para una determinada actividad. También, tanto los grupos de cazadores y recolectores practicaron la cacería y la megafauna. Todo esto, pues, se dio en este periodo también. Finalmente, las sociedades tuvieron que adaptarse a los cambios climatológicos
y a las formas de vida. La agricultura empezó a construir las primeras aldeas. Esto que vemos acá son pequeñas aldeas, ¿verdad? Que fueron dándose en la prehistoria. Finalmente llegamos a lo que es el periodo neolítico o piedra nueva, que es básicamente el último periodo de la prehistoria, y aquí pues tenemos características primordiales, como por ejemplo lo fueron el excedente productivo, las herramientas de piedra pulida, el tejido hilado, la cerámica y, como mencioné anteriormente, la sedentarización. Ya a partir de aquí se van a crear herramientas, se va a crear inclusive hasta ciertas herramientas para cultivar precisamente la tierra en el neolítico también. Ejemplos de la cotidianidad en la prehistoria, por ejemplo, ahí tenemos el periodo neolítico, se dieron un conjunto de cambios culturales que condujeron al ser humano a finalizar esta etapa y poco a poco ir quitando esa dependencia hacia la naturaleza. Siempre va a tener el ser humano un modo de vivir basado en lo que produzca a través de la agricultura, a través de la ganadería, pero ya va a poder crear estructuras económicas que le permitan subsistir. Finalmente, la domesticación de plantas y animales en el mundo jugó un papel importante en el Neolítico hace más de 10.000 años. Justamente la invención de la agricultura, como les mencioné anteriormente, permitió controlar nuevos aspectos e ir construyendo estructuras económicas más adelante que vamos a ver en civilizaciones como Mesopotamia o inclusive la misma Antiguo Egipto. Bien, hasta aquí ya hemos terminado lo que es el periodo de la prehistoria. Voy a dar inicio ahora con dos civilizaciones muy antiguas, pero que ya en comparación con la prehistoria, pues ya estamos hablando de civilizaciones, de imperios inclusive, con estructuras sociales complejas, estructuras políticas complejas, estructuras religiosas inclusive, ¿verdad? Y con un legado cultural. Vamos a iniciar por la antigüedad de estas civilizaciones. Me llama mucho la atención iniciar con la de Mesopotamia. Mesopotamia primeramente lo tenemos que ubicar en el continente asiático. Como ustedes saben, Mesopotamia significa tierra entre ríos, ¿verdad? Limita al norte con Asia Menor, montañas de Armenias, montes Sagros, al sur del Golfo Pérsico, al oeste, los desiertos de Arabia y Siria. Recordemos que Mesopotamia es una región. No podemos hablar de un imperio como tal, porque Mesopotamia fue una región antigua que desarrolló varias civilizaciones muy avanzadas y con un grado de cultura muy amplio, como por ejemplo fue las civilizaciones babilónicas. Babilonia fue una civilización que se desarrolló en Mesopotamia, pero Mesopotamia es una región, fue como lo que les expliqué la clase pasada. Hablar de Mesopotamia es como, por ejemplo, hablar de Centroamérica. Centroamérica es una región con varios países, con Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica. Mesopotamia lo mismo, es una región, solo que ya ahora no se le llama Mesopotamia, se le llama ya ahora el Oriente o el Oriente Medio, donde pues, obviamente hay civilizaciones, hay países como Irak, Afganistán, Siria, entre otros países, ¿verdad? Mesopotamia, región que se convirtió en uno de los primeros centros de las civilizaciones urbanas, regado por básicamente dos ríos fundamentales, como fueron el río Tigris y el río Éufrates. Obviamente que son lados donde es países donde actualmente está Irak, Irán, Siria, todo eso es Mesopotamia, ¿verdad? Antiguamente Mesopotamia. Ahora, llegamos a un punto importante. Las civilizaciones que se desarrollaron en Mesopotamia. Tenemos los sumerios. Los sumerios, obviamente, sumerios y arcadios fueron los primeros que se desarrollaron en Mesopotamia, construyeron ciudades, estados, inventaron la escritura, sistema numérico hexagesimal, medición de horas, algunos hechos, los sigurat, que fue lo que vimos anteriormente. Ciudades antiguas, estamos hablando de Langash, Ur, Cataluyuk, es de Turquía, no es de esta región, es de Turquía. Cataluyuk, que es mucho más antiguo, aún más allá de los 4.000 años antes de Cristo, ya estaban estas civilizaciones, para que ustedes sepan más o menos que son civilizaciones de larga data. Tenemos la Babilonia, la famosa Babilonia, crece, domina el gran imperio hasta convertirse en el famoso imperio babilónico. De ahí tenemos el código Hammurabi. Tenemos la otra civilización que se desarrolló, Asiria,
Persia también. Entonces, Sumeria, arcadios, babilonios, asirios y persas fueron las 5 civilizaciones que nacieron y se desarrollaron a lo largo de lo que fue la región de Mesopotamia. ¿Ok? Es importante mencionar también que hacia el año 3600 a.C. se asentaron en lo que fue la región sur, esta civilización que fue la de los sumerios, muy importante. También tanto el río Éufrates como el río Tigres fueron ríos que desembocaron a lo largo del Golfo Pérsico y que pues también fueron instrumentos para ayudar a la agricultura. Estos ríos regaban los cultivos también. Eso provocó que también hubiera una dependencia a los sistemas agrícolas de estas civilizaciones. En el caso de los sumerios, chicos, hay civilizaciones sumerias importantes. Hay ciudades como Eriduk, Uruk, la ciudad de Ur, que es una ciudad sumeria, ¿verdad? La de Kish, la de Langash, la de Umma y la de Nippur. Nippur. Esas son ciudades sumerias. Ur es una ciudad sumeria. Uruk es otra de las ciudades sumerias muy antiguas que datan de 4000 a 3000 años antes de Cristo, ¿verdad? Ciudades sumamente antiguas. Eso que ven ahí es un sigurat propio de los mesopotámicos o de las civilizaciones que se desarrollaron a lo largo de Mesopotamia. Es importante tomar en cuenta que los sumerios, a lo largo de todo su desarrollo como civilizaciones, se le atribuye la invención de la rueda. Esto fue un gran avance. Los 2 descubrimientos clave de la humanidad junto con la escritura, pero más adelante la escritura se desarrolla también en regiones como Babilonia, ¿verdad? Con la escritura cuneiforme, que es fundamental para estos procesos de historia, ¿verdad? Recuerden que la historia inicia con la escritura es la principal fuente de documentación, son registros históricos que se van a dar a través de la escritura, tanto cuneiforme en el caso de las civilizaciones mesopotámicas y la escritura jeroglífica en el caso de las civilizaciones egipcias. Okay. Tenemos, por ejemplo, aportes de los sumerios, legado cultural del pueblo sumerio. Ahí construyeron canales de riego para sus campos, especialmente lo que les mencioné, el río Tigres y Éufrates, que va a cumplir un papel fundamental en estas agriculturas. Fue el primer pueblo que usó la rueda como tal, los sumerios, los que adoptaron carretas, carrozas para niños y acudieron a la escuela con estos. Primer sistema de escritura de la historia, estamos hablando de la escritura cuneiforme. Desarrollaron conocimientos sobre todo en el arco arquitectónico, sistemas para medir con exactitud por unidades hexagesimales, ¿verdad? Y la rueda, que fue su principal aporte. Vean que, por ejemplo, acá ya tenemos arquitecturas más complejas, como conforme se van desarrollando conocimientos matemáticos, también la arquitectura va de la mano con eso. Por eso es que ellos van creando edificaciones más complejas que las que estaban en la edad de cobre, bronce o hierro, ¿verdad? En el caso de los babilónicos, tenemos el origen alrededor del año 2000 a 3000 años antes de Cristo, un pueblo nómada que posteriormente se asienta en el centro de lo que es Mesopotamia. Finalmente, otras civilizaciones, como por ejemplo los amoritas, que fueron de Babilonia. Tenemos, por ejemplo, acá lo que es la estructura política. El rey tenía un carácter divino, designaba a los funcionarios, y uno de sus reyes era Hammurabi, que unificó las ciudades sumerias también, que contribuyeron al fortalecimiento del imperio babilónico. Después tenemos a los asirios. En este caso, pues obviamente en el siglo XVI antes de Cristo los asirios se expandieron desde Asur hasta el siglo VII antes de Cristo, ya se habían formado en un imperio, se incorporó a las ciudades de Fenicia, Siria, Palestina, Egipto y el sur de Mesopotamia. Es importante tomar en cuenta que Asiria estaba organizada en función de la guerra. Los asirios eran guerreros muy poderosos. Sin embargo, en el año 612 a.C., una coalición formada por medos y caldeos conquistó la famosa ciudad de los asirios, que fue Nínive. Nínive, pues obviamente cayó y fue conquistada. De los neobabilónicos podemos sacar la organización social, que por ejemplo habían reyes, obviamente representaciones de lo que eran las divinidades, la organización política, que está vinculada obviamente con el poderío del rey,
En ese mismo tiempo, el máximo de los sacerdotes, el comandante del ejército, el jefe de gobierno. Entonces son papeles que tenía el rey. En cuanto a la economía, se basaba en la agricultura y la ganadería. Agricultura, ganadería, ganadería, agricultura es el común denominador de estas civilizaciones, junto con el comercio también, ¿verdad? Sin dejarlo a un lado. En cuanto a la religión que tenemos era que era politeístas. ¿Qué significa politeísta? Politeísta significa que eran de varios dioses, ¿verdad? No va a ser lo contrario a politeísta, que es monoteísta. Monoteísta es de un solo dios, politeísta de varios dioses, ¿verdad? Y el legado cultural lo tenemos en el área de la matemática. Utilizaron un sistema sexagesimal basado en el 6. En la astronomía lograron reconocer y ubicar constelaciones, 5 planetas en el sistema solar. En el campo de las leyes crearon el código Hammurabi también. Y finalmente, para ir concluyendo esta pequeña ponencia, compañeros, vamos a desarrollar lo que es la civilización egipcia como tal. Medio geográfico, lo vamos a ver en África. La civilización egipcia se desarrolla en África, cerca del río Nilo, en las cercanías del río Nilo. Vean, por ejemplo, que el río Nilo va a jugar un papel importante desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista económico también, porque ayudó a lo que fue la manutención de los cultivos en Egipto y la navegación, pues obviamente la pesca, que fue otra de las actividades que se desarrollaron. ¿Okay? Tenemos, por ejemplo, que el crecimiento de esta civilización se debe en su mayoría al río Nilo. Por ello, algunos historiadores han afirmado que Egipto era el don del Nilo, ¿verdad? Fue gracias al río Nilo que Egipto pudo desarrollarse a niveles inconmensurables, que hasta el día de hoy podemos hablar del imperio egipcio, no de una civilización. Más allá de una civilización, podemos hablar de un imperio, porque el río Nilo le dio ese plus a Egipto para que pudiera desarrollarse en muchos sentidos. En la ubicación temporal del imperio egipcio tenemos que, por ejemplo, se ubicó temporalmente al 3200 a 2200 a.C. Su capital fue Memphis primeramente. Posteriormente se fue en el imperio medio, ¿verdad? En el imperio antiguo, disculpen. Y finalmente tenemos en el imperio medio, perdón, que se ubica temporalmente a 2000 a 1800. Finalmente tenemos el imperio nuevo, que se ubica temporalmente a 1600 a 1000 años antes de Cristo. Estamos hablando de fechas de larga data. Finalmente tenemos la prosperidad, que se tradujo en el imperio antiguo, que si se crearon pirámides importantes como la de Keops, Kefren y Miserinos, que fueron pirámides con un gran esplendor que hasta el día de hoy se conservan. Durante el Imperio Medio, la capital fue trasladada de Memphis a Tebas, y finalmente, ya en el Imperio Nuevo, Tutmosis III y Ramsés II, que es uno de los faraones más emblemáticos, extendieron el imperio hasta Palestina y Siria. Estamos hablando de Egipto como tal. En el aspecto político tenemos obviamente en el estatamiento social más alto al faraón como hijo del dios Sol. Después tenemos a los nobles, sacerdotes y altos funcionarios. Posteriormente tenemos a los soldados, después a los escribas, comerciantes, mercaderes, artesanos, campesinos, y en el último escalafón de esta estructura social vamos a tener a los esclavos. Dicho sea de paso, los esclavos fueron toda una institución en estas civilizaciones, tanto en Mesopotamia como en Egipto. Se institucionalizó la esclavitud como tal. En el sistema sociopolítico, evidentemente el faraón estaba a cabeza de todo el sistema social, político, económico y militar. Ya lo sabemos. El poder era por herencia. Estamos hablando de una monarquía absoluta, como lo que eran los faraones en Egipto. Dentro de los sistemas sociopolíticos del Imperio de Egipto, vamos a tener al escriba real, cuál es básicamente la función que va a tener el escriba real, y es que este estaba encargado de llevar el cálculo de los ingresos agrícolas y de inspeccionar las industrias y el comercio. Para ello debían ser expertos en el manejo de los números y la escritura. Posteriormente tenemos al gran visir, que es el encargado de controlar las provincias básicamente en nombre del faraón.
El jefe del sello del Estado, comparado actualmente como un ministerio, como un ministro, era quien tenía la función de vigilar los aspectos meramente económicos, la producción agrícola, la producción agropecuaria de la civilización de Egipto, estaba a cargo de este departamento. El gran sacerdote, que tenía una misión evidentemente religiosa, astrológica también, podía ver supuestamente el futuro, y a la parte espiritual del antiguo Egipto. Y mencionar obviamente que eran politeístas. El jefe del ejército, su tarea principal era defender el imperio y expandirlo por órdenes del faraón. Aspecto económico, como ya les mencioné, básicamente las actividades agrícolas fueron la agricultura, la ganadería, la pesca y el comercio. Básicamente, bajo estas 4 pilares: agricultura, ganadería, comercio y pesca, fue que básicamente se ubicó el aspecto económico de la civilización egipcia. La industria estaba a cargo de los artesanos que trabajaban la cerámica, también trabajaban el cuero, además tallaban toda clase de piedras. Y finalmente el comercio, que se encontraba a cargo de los mercaderes que efectuaban un trueque a cambio de bienes, ¿verdad? Y servicios. Finalmente el aspecto religioso, obviamente eran politeístas. Ahí tenemos varios dioses importantes de la civilización egipcia. Por ejemplo, aquí tenemos a Ra, que es el famoso dios sol, cabeza de halcón, es un dios solar. Tenemos a Osiris, momificado, dios de la agricultura y de la resurrección. Tenemos a Isis, una diosa femenina, en este caso, jeroglífico, que es su cabeza, esposa y hermana de Osiris, diosa de la fertilidad. Después tenemos en este caso a Horus, cabeza de halcón, que porta el doble de la corona, hijo de Osiris e Isis, era el dios del cielo. Anmón, con 2 plumas, dios del viento. Annor, que era la diosa del amor. Semhem, que era la cabeza de león, hija de Ra, que era la diosa de la fuerza. Anubis, el famoso Anubis, que era con cabeza de chacal, que es muy emblemático en la civilización egipcia, era el dios de la momificación y guiaba a los muertos a través de los pasajes para llegar hasta Osiris, ¿verdad? Recordemos que la civilización egipcia tenía una concepción cultural de la muerte muy amplia, creó el libro de los muertos también, hacían actividades como la momificación. Recordemos que la momificación fue algo muy característico de los egipcios debido a esa visión espiritual que tenían sobre la muerte. Tot, que es en este caso, cabeza de Ibis, en este caso, dios de la sabiduría. Y finalmente Set, que es dios del mal o de la violencia. Ok, Dios, bueno, ya como les acabo de mencionar, ahí están los dioses principales dioses: Ra, dios del sol; Amón, dios de Tebas, se asoció con Ra y se convirtió con su principal dios Amón; Osiris, dios de la fertilidad; Isis, dios protectora lunar. Bueno, ya finalmente, para terminar ya esta parte, jóvenes, mencionar el legado cultural de la civilización egipcia. Tenemos una vez más el aporte en el área de las matemáticas. En el caso de las matemáticas, fundamentos de aritmética y de geometría utilizaban para medir sus tierras, trazar canales de irrigación. Recordemos que esos canales de irrigación se utilizan a través del río Nilo, por eso se le llama el Don del Nilo, y obras de arquitectura monumental que permanecen hasta el día de hoy, como las famosas pirámides de Egipto. En el caso de la astronomía, inventaron el calendario de 365 días, divididos en 12 meses de 30 días cada uno, ¿verdad? En lo que es la producción artística, la arquitectura, los obeliscos, el arte, el sistema de escritura, los famosos jeroglíficos, que van a ser signos e imágenes de animales, objetos, que es una escritura como tal, como lo vemos en imagen ahí. Esos son jeroglíficos, que es un sistema de imágenes que tiene ya pues su propio simbolismo, ¿verdad? Y finalmente, jóvenes, ese sería básicamente principal aporte de esta semana de cuarentena que estamos, ¿verdad? Espero que puedan ver el video, repasarlo. Eso es lo que entra en el examen. Básicamente, les hice este video con la intención de que pudieran actualizar los conocimientos y no dejar que se
que se queden atrás y básicamente reforzar conceptos como hominización, prehistoria, Mesopotamia y Egipto. Igual estoy para servirles. La idea es también que ustedes logren repasar desde sus casas, que cuando ya iniciemos de nuevo el curso lectivo, pues esta es la materia que hemos desarrollado y eso es lo que vamos a evaluar en el examen, ¿verdad? Cualquier cosa estoy para servirles y con mucho gusto aquí estoy para cualquier cosa que necesiten, ¿verdad? Y con mucho gusto estaré pues mandando información en otros a través de los grupos de WhatsApp, eh, más que todo para que se fortalezcan los conocimientos. Cualquier cosa, estamos, estamos a la orden y con mucho gusto, jóvenes, para servirles y que pasen una feliz noche, tarde o día en el momento que estén viendo este, este video que espero que les haya gustado. Hasta luego.